ventana y no me aparece. Ah, y la tengo acá abajo. Cliqueala. ¿Ahí ustedes la ven? No, cliqueala el ¿Ustedes archivo. llegan a verla? No se ve todavía. ¿No se ve? Cliqueala el archivo que querés compartir. Ahí estamos. Y Ahora ponele, sí lo van a ver. compartir. ¿Ahí lo ven? ¿No lo ven? Ahí yo puse compartir. Ahí va. Ahora sí. Ahí está. Bueno, yo voy a ir comentándole, le voy a ir hablando. Si quieren me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, yo soy, como Carlos les comentó, perito oficial, dependo de la Corte Suprema de Justicia de acá de los tribunales de Rosario, y les voy a hablar un poco de mi trabajo. Voy a comenzar, en principio, contándoles que, bueno, que un perito qué es lo que hace, quién es un perito, que en verdad siempre, porque puede ser contador, puede ser calígrafo, oficiales acá, que dependan de la Corte, hay 3 contadores y 2 calígrafos. Y bueno, es un profesional que tiene formación y experiencia en una ciencia, materia o arte que sirve para resolver un conflicto, un litigio. Nosotros somos auxiliares de la justicia, actuamos de manera totalmente imparcial, o sea, tenemos que ser totalmente objetivos en nuestro informe, y nuestro trabajo culmina con la presentación de un dictamen o un informe pericial, que es un informe técnico, que es lo que nos requiere generalmente el fiscal, la fiscalía, el MPA. También nos puede pedir la defensa, pero generalmente nos piden por parte de la fiscalía. Yo ahora después vamos a ahondar un poco más en eso. ¿Qué clases de peritos contadores hay? En verdad son 3. Los peritos oficiales, como le digo, somos empleados del Poder Judicial, dependemos de la Corte Suprema de Justicia en esto yo. Pero después también hay peritos de oficio, que son los peritos que nosotros trabajamos para lo que es el foro penal, para los delitos económicos específicamente. El perito de oficio es un contador independiente que no... Sí, Carlos. ¿Vos estás pasando diapositiva o estás siempre en la primera? Sí, no estoy pasando. ¿No las ven? No pasó. Se quedó en la primera. Ah, quedó en la primera. Sí. Andá con el mouse, a lo mejor. Pasá con el mouse. Sí, a ver, voy a ver si puedo. Ahí ven. No, está en la primera todavía. No, me estoy viendo la misma. Ahí, y si ahí. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces lo dejo así, lo saco del modo presentación y lo dejo de esta manera, claro, que quede más prolijo, para que lo puedan ir viendo y tomando nota, ¿sí? Dale. Bueno, entonces esto es lo primero que les comenté, quién es un perito, que es un perito, que son auxiliares, imparciales, que nos pedimos a través de un dictamen, un informe pericial, y les contaba las clases de peritos que hay, contadores. Los peritos oficiales somos nosotros 3, como les decía antes, dependemos del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, y después está el perito de oficio, que el perito de oficio es un contador independiente que siempre se nombra, sale sorteado de una lista en la que se tiene que inscribir, seleccionando jurisdicción en la que quiere intervenir, constituye una fianza por única vez que la fianza es en una cuenta del Banco de Santa Fe, depositan un monto que indica la Corte, y los peritos de oficio se desempeñan en el fuero civil y comercial, laboral, y no en el fuero penal, que es donde nos desempeñamos nosotros. Y los honorarios siempre está a cargo de la parte condenada en contra, la parte que perdió, digamos, por decirlo de alguna manera. Y después está el perito de parte, que el perito de parte es un perito también que está propuesto por las partes en nuestro delegado técnico, también actúa generalmente en el fuero penal y lo designa la parte para que, digamos, analicen la información con nosotros. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perdón. Sí, Bien, se escucha, Flor.
el perito de parte tiene que aceptar el cargo para el que fue designado y los honorarios obviamente están a cargo de la parte que lo propone, porque nosotros ahora más adelante también hemos designados a través de la Corte, porque nos solicitan la Fiscalía, ellos notifican a las partes en cualquier delito económico y la parte puede proponer un perito de parte, se llama, o delegado técnico, y tiene que aceptar el cargo. Y ellos vienen con nosotros a analizar lo documental que hay en el legajo y después nosotros como peritos oficiales presentamos nuestro informe y ellos, si son peritos de parte, pueden presentar informes si son delegado técnico o no. Ahora lo vemos bien a eso. Entonces, tanto el perito de oficio como el perito de parte no son empleados del Poder Judicial. Les voy a explicar, vamos ahora a entrar en lo que es mi labor, que es el perito contador oficial, y las distintas etapas del trabajo, cómo llegué a ser perito contador oficial, cuál es la etapa inicial de mi trabajo, cuál es la etapa de ejecución y cuál es la etapa final. Bueno, la etapa previa del trabajo, o sea, siempre nosotros somos, como les dijimos con Carlos, en Santa Fe hay un perito oficial y en circunscripción que abarca, bueno, Rosario, Venado Tuerto, Benincue, Rufino, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, creo que no, Villa Constitución, estamos nosotros tres, somos tres, yo, Jessica y Federico. Nosotros todos los delitos económicos que se produzcan en la zona, en las localidades que les nombré, en donde el fiscal requiere un informe técnico de un contador, nos solicita, nos pide a nosotros. Entonces, para llegar a ser perito oficial, se tiene que producir una vacante en el cargo. O sea, que alguno de nosotros tres se jubile, no sé, se muera, que pase algo, para que se produzca una vacante en el cargo. Entonces, ahí la Corte llama a concurso a través de una circular del Poder Judicial. En esa circular se va a especificar la carga horaria, se va a especificar la categoría presupuestaria, bueno, el cargo va a ser una circular con el detalle de la labor, como para si a alguien le interesa se presente. El concurso es abierto, es de antecedentes y oposición, o sea, se puede presentar cualquier contador, no es necesario que trabaje en tribunales, siempre que estés dentro de tribunales, o sea, es más beneficioso, pero no es necesario. Y los requisitos para poder ser perito contador oficial es que, bueno, tenés que, por supuesto, tener un título expedido por la universidad, ciudadanía argentina, bueno, mayoría de edad e intachables antecedentes de conducta, que es un certificado de una conducta que se tramita acá en Rosario o en la localidad donde tienen domicilio. Una vez que se resuelve el concurso, una vez que se rindió el examen, una vez que se analizaron los antecedentes, cada cosa tiene un porcentaje, ¿vale? Tanto. Se analizan los antecedentes y se toma una entrevista, hacen un puntaje total, se publica la lista con el orden de mérito de los postulantes. Y quien resulte designado para cubrir la vacante que quedó libre, tiene que ante la Corte prestar juramento para titularizar en el cargo. Y los peritos, como, bueno, somos funcionarios judiciales, como les decía antes, esto, bueno, que dependemos de la Corte y desempeñamos la función para los que estamos acá en Rosario, para lo que es la segunda y tercera circunscripción. El perito que está en Santa Fe está solo en Santa Fe. El perito contador oficial, el que es designado como perito, bueno, tiene el deber de aceptar el cargo, de desempeñarlo fielmente, salvo que tuviera un grave impedimento, que en ese caso tiene que ponerlo en conocimiento del tribunal y cuando se lo notifica de la designación. O sea, por algún motivo, o sea, no pueda desempeñar el cargo, tiene que sí o sí ponerlo en conocimiento del tribunal. Esto también más adelante lo vamos a ver cuando es designado en algún legajo y que por algún motivo el perito, con alguna de las partes, o con el fiscal no, pero con alguna de las partes o de los abogados defensores tuviere amistad, enemistad, ahí se tiene que
excusar o lo pueden recusar, y en ese caso se tiene que apartar de ese legajo y tiene que ser designado otro perito. No pueden ser, bueno, peritos los menores de edad, los insanos y los inhabilitados, eso está, ahí lo están leyendo de seguro. Y acá están la inhibición y recusación, que era lo que yo les comentaba recién. O sea, cuando la parte recusa un perito, porque vamos a suponer que el perito no se excuse, pero la parte lo quiere recusar, cuando una vez que el perito acepta el cargo ante el fiscal, que ahora les voy a comentar eso, el fiscal notifica a las partes, notifica al imputado en el legajo y el abogado defensor se entera. Entonces tiene 3 días desde que se notifica de la designación del perito para o sea, tiene que fundar el motivo por el cual lo recusa. Y bueno, y las incompatibilidades, o sea, no podemos ejercer la profesión, integrar directorio del colegio, de los respectivos colegios, lo único que podemos hacer es la docencia, pero el resto no podemos trabajar en ningún otro lugar. El perito contador oficial, bueno, como les decía, la etapa inicial, la labor es para el fuero penal, los delitos económicos. Para el resto de los fueros, o sea, civil y comercial, laboral, actúan los peritos de oficio, que son sorteados de una lista. Entonces, cuando el fiscal, para un legajo particular, el fiscal es un abogado, imagínense que hay cuestiones que no tiene los conocimientos para poder resolver el conflicto que se está planteando, entonces ahí solicita la intervención de un perito contador y envía el pedido a través de un escrito a la Corte de que requiere que se nos designen como para intervenir e emitir un informe técnico. Entonces, ¿la Corte qué hace? La Corte nos notifica al perito que por orden corresponda del pedido que hace el fiscal. Nosotros somos 3 y salvo que sean legajos muy importantes y con mucha información, que ahí actuamos los 3 en conjunto, pero si no, siempre cada legajo nos va tocando, nos vamos turnando, o sea, me toca a mí, después le toca a Federico, después le toca a Jessica, como para que haya equidad en cuanto a lo que es la distribución de las causas. Pero bueno, hay muchos, por ejemplo, bueno, ustedes están al tanto de las cerealeras, Vicentín, BLD, Guardati Torti, todos esos que nosotros estamos interviniendo, ahí estamos los 3 porque son no solo mediáticos, sino también hay mucha información para analizar y es necesario que la trabajemos en conjunto. Los delitos económicos, bueno... Pregunta. Sí, decime. No sé quién habla porque yo estoy mirando las diapositivas, pero te escucho. Rocío Espina. Rocío, sí. En el caso que trabajen conjuntamente, o sea, los 3, ¿se deja plasmado? Sí, Rocío, mira, los legajos que generalmente nosotros cuando vamos a suponer que pidan uno para un legajo que nosotros consideramos que es de mucho análisis, de mucho trabajo y de mucho peso, nosotros lo que hacemos es hablar con el fiscal y solicitar que pida, que solicite la designación de otros 2, de otros 2 más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos piden, aceptamos los 3 el cargo. Y después, todos los pedidos que nosotros hagamos respecto a ese legajo van firmados por los 3. Y todas las reuniones que nosotros tengamos y hagamos con los peritos de parto, delegado técnico, estamos los 3. Perfecto. Gracias. ¿Sí? No, por favor. Entonces, bueno, los delitos económicos, yo acá se los enumeré, hay distintos tipos de delitos económicos. Los más comunes, digamos, son en cuanto
contra la propiedad, bueno, estafa, que hay administración fraudulenta, que quiebra fraudulenta muy poco, asociación ilícita. Sí hay mucho contra la administración pública, que ahí sí es donde tenemos bastante trabajo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, generalmente eso suele pedirnos mucho en lo que son, bueno, las comunas, los pequeños municipios, cuando hay cambio de autoridades, generalmente quien entra denuncia a la autoridad anterior, entonces nos piden que hagamos un análisis depende del manejo de fondos, o si realmente usaron el fondo de educativo para lo que se tenía que utilizar. Bueno, depende, cada legajo, aunque el legajo es el expediente, es la carpeta, es el delito, digamos, plasmado en papel, pero cada legajo, que aunque sea el mismo delito, es totalmente distinto, porque va a depender de la información que haya, de lo que quiera el fiscal saber respecto a eso. Entonces, bueno, nosotros vamos trabajando en base a los puntos de pericia que nos piden, que ahora eso yo se los explico. Bueno, enriquecimiento ilícito de funcionario público también hay mucho trabajo, que generalmente... ¿Qué cosa? ¿Me escuchan? Enriquecimiento ilícito de funcionario público es... sí, te escucho, no sé quién habla. Sí, Gisela, Sí. hay un micrófono que hace acople, parece. Pero mío no es. El mío, ¿No? ya lo cerré. Listo. Ahí está. Bueno, sigo. Enriquecimiento Sí. ilícito de funcionarios públicos es, generalmente son policías con cargos en la fuerza, que, bueno, se los investiga porque lo que piden es ver si sus ingresos se condicen con su patrimonio. Entonces nosotros tenemos que analizar. Ustedes, a ver qué... Les pregunto, como para hacerlo un poco más dinámico, didáctico, ¿qué información pedirían pensando en que el punto de pericia es que analicen si los ingresos de una persona alcanzan para justificar su patrimonio? ¿Ustedes qué analizarían? Pensando en alguien que fue comisario, que tuvo un cargo en la fuerza. El resumen bancario y del sueldo. Perfecto, eso, resúmenes bancarios. Bueno, ganancias se reflejan a través del resumen bancario y de los sueldos. Eso está genial. Nosotros tenemos que pedir al Ministerio de Seguridad que no. Siempre también es muy importante, chicos, que cuando el fiscal nos pide, siempre es importante, el fiscal nos tiene que, cuando nos pide, establecer los puntos de pericia. ¿Qué son los puntos de pericia? Los puntos que nosotros vamos a responder. Nosotros sobre esos puntos vamos a emitir nuestro informe o dictamen. En un enriquecimiento ilícito, el punto de pericia es ese. Puede ser respecto al funcionario solo o respecto a la mujer y a los hijos, o al primo, a los sobrinos. O sea, hay la ley establece un límite de análisis respecto a lo que es la familia, pero bueno, nos pueden pedir, pueden ampliar la rama no solo con él, sino ampliarse un poco a lo que es la cónyuge, porque si viven bajo un mismo techo se supone que el análisis debería hacerse en conjunto. Pero recibo de sueldo y resúmenes bancarios son fundamentales como para ver los ingresos sí que han obtenido. Después, ¿qué más pedirían como para hacer un análisis respecto a este tipo de delito? ¿Registros de propiedad? Exacto, oficial que se oficie si no está en el legajo al registro de la propiedad para ver qué inmuebles tiene escriturado bajo su nombre y a qué monto lo compró. Del automotor. ¿Qué más? Exacto, también para ver los automotores. Después también nosotros lo que hacemos es, bueno, con respecto a los ingresos son eso y también otra forma de obtener ingresos que se plasma mucho, sobre todo cuando compran automotores, aparecen préstamos que obtienen. Entonces esos préstamos hay que informarlos como un ingreso y hay que deducir la cuota del pago del préstamo anualmente. Entonces nosotros hacemos como un cash flow, un cuadro, yo al
menos lo hago, en donde he plasmado. Recién, bueno, antes de ayer entregué uno que, bueno, hice el análisis para la persona requerida, que era el investigado, la cónyuge que ella declaraba ganancias, entonces en ese caso sí tuve que analizar la declaración jurada de ganancias para ver los ingresos que tenía, el monto consumido, los préstamos y los bienes que habían comprado uno u otro, aunque después se expongan todos juntos, porque el análisis se hace en conjunto, porque viven, digamos, porque también se lo investigaba, también se requería el hijo, pero el hijo vivía con ellos. Entonces, bueno, sí, hice un análisis conjunto y después saqué, o sea, en base a si me daba negativo o positivo, era si justificaba o no con los ingresos el patrimonio. Esto es uno de los casos más, sí. También podría tener inversiones, ¿o no? Sí, también. Suelen no. Al menos que a mí me haya tocado por el momento, no. Pero, por ejemplo, sí que la mujer de esta persona que entregué ahora el informe tenía una empresa de transporte muy importante, de camiones, y ella tenía un ingreso muy importante, o sea que justificaban claramente la compra. No tenían muchas propiedades, sí, vendían y compraban autos, y la justificación era sobrada, o sea, pero bueno, cada caso es totalmente particular. Una compañera tiene ahora uno que también hay que ver la información que te brindan, que eso es fundamental también, como nosotros una vez que recibimos el legajo y fijamos fecha, que ahora les voy a explicar, porque nosotros recibimos el legajo, aceptamos el cargo. Una vez que aceptamos el cargo, nos informan los puntos de pericia y que nos remitan la información. Y ahí fijamos fecha, que significa que ese día nosotros proponemos que se fije fecha y tal día. Y ese día nos reunimos, el fiscal notifica a las partes y nos reunimos, si es que hay designado o no, porque depende de la otra parte del imputado que quiera designar o no, perito de parte o delegado técnico. Y nos reunimos y analizamos en base a los puntos de pericia la información que hay en el legajo. Puede ser que en el legajo no esté toda la información, que es lo más común, toda la información que nosotros necesitamos como para responder a esos puntos de pericia. Entonces lo que hacemos es o pedírselo al perito de parte y dejamos plasmada, cada vez que nos reunimos con el perito de parte siempre hacemos un acta en donde dejamos constancia de lo que se trabajó y de que se le requiere que aporte en la próxima fecha la documental que falta, o yo como perito oficial lo que hago es, a través de un escrito, solicitar a la fiscalía, al MPA, al fiscal, que oficie al organismo que sea para recabar la información que me falta. Siempre que hay información, por ejemplo, cuando pedimos al banco, los bancos con los que operan, el fiscal necesita que el juez levante el secreto bancario para que el banco remita la información. Lo mismo no pasa con AFIP. Necesita que el juez levante el secreto fiscal. Entonces, bueno, después nos envían todo y con eso siempre va faltando algo, porque sobre la marcha vas ahondando en la información que te van mandando y por ahí necesitas una pericia, por más información que uno piense que tiene a veces y por más sencilla que parezca en el sentido de que el análisis te vas encontrando con cosas que necesitas o pedir más información y a veces el ente o el organismo que te tiene que enviar la información, que ahora se lo envía al fiscal y el fiscal te la envía a vos, demora, entonces todo, a veces llevan años las pericias a armar un informe. No, más con la pandemia o el año pasado estuvo todo muy parado, no nos enviaban la información, así que bueno, pero bueno, básicamente la labor es así. Me preguntan lo que quieren, yo sigo. Bueno, acá lo que les estoy comentando es un poco lo que ya hablé anteriormente, que una vez que... Con respecto a la aceptación. sí.
¿A la aceptación del cargo? Sí. ¿Hay un Sí. tiempo determinado? Mira, no. Nosotros para aceptar el cargo en verdad no tenemos un plazo. Yo generalmente el mismo día o al día siguiente ya le envío al fiscal el escrito con la aceptación del cargo. No hay. Sí hay plazo para fijar fecha, porque vos cuando nosotros, o sea, desde la corte nos notifican. ¿Qué hacen? Nos notifican con un sello. A ver, ¿qué pasa? Vos en la corte te notifican, ese día firmás el escrito que te notificaron en tal fecha de que te fuiste designada en tal legajo como perito contadora. Si vos después tardaste 2 meses en aceptar el cargo y la fecha está. O sea, eso, o sea, el cargo debería aceptarse lo más rápido, o sea, yo en el mismo día, a no ser que nosotros los martes y viernes vamos a la corte a notificarnos. Entonces ahí vamos a firmar y ahí nos notifican de los pedidos que ingresan. Si subimos a última hora, bueno, el lunes ya hago el escrito aceptando el cargo y me pongo en contacto con el fiscal o con la persona o con la persona que trabaja con el fiscal como para ver de qué se trata el legajo y bueno, y que me remita lo antes posible la información y sobre todo los puntos de pericia, que es sobre lo que más renegamos, que es lo que no nos envían casi nunca. En un enriquecimiento ilícito no es tan importante porque es como les digo, no hay mucha duda con respecto a lo que se quiere saber. Pero hay delitos que sí, en una estafa, o sea, o delitos que en la denuncia no queda muy claro qué quiere el fiscal saber desde lo contable. O sea, entonces ahí le decimos, bueno, especificanos, pedinos qué querés contablemente que te informemos, como para nosotros hacer un informe también que les sirva al momento de resolver. Entonces, bueno, ese es un tema. Entonces, nosotros antes de comenzar con chicos, cualquier cosa, ustedes me van cortando porque voy leyendo, hay cosas que ya las dije. Antes de comenzar nuestro trabajo, el fiscal comunica a las partes, supuestamente, la orden de practicar pericia y los puntos de pericia fijados en el legajo. Es todo lo que debería pasar, nos deberían informar eso. Y dentro de los 3 días, como le dije antes, cualquiera de las partes puede proponer otro perito para que dictamine con nosotros. Y puede ser un delegado o asesor técnico o un perito de parte. Y esa persona tiene que aceptar el cargo. Me ha pasado en la fiscalía. Yo siempre que tengo perito de parte o delegado técnico, cuando fijo fecha, le pregunto a la fiscalía si esa persona aceptó el cargo. Si esa persona no aceptó el cargo, yo en el acta que hago al momento de la reunión, dejo constancia que en ese acto acepta el cargo para el que fue designado, porque si no, no puede presente. Bueno, entonces, el perito de parte y el asesor o delegado técnico tiene que tener obviamente título habilitante y estar inscrito en la matrícula de contador. Tiene que aceptar el cargo, como les decía recién, y puede proponer. Esto es importante, el perito de parte puede, la defensa o la querella, o sea, pueden proponer puntos de pericia distintos, pero esos puntos de pericia para nosotros son válidos y los respondemos siempre y cuando el fiscal los admita en el legajo y nos notifique de que esos puntos de pericia fueron propuestos por la defensa, la querella o quien fuere y que están admitidos. Entonces vamos a tener los puntos de pericia por parte de la fiscalía y los puntos de pericia por parte de la defensa. Y vamos a tener que responder a todo. Bueno, el asesor o delegado técnico, como les decía, presencia en las reuniones, nos puede hacer observaciones, trabajamos en conjunto, nunca hay problema. O sea, siempre se trabaja muy bien con los peritos, al menos en mi experiencia, yo siempre he trabajado muy bien con el delegado técnico o el perito de parte, porque ellos supuestamente están también para colaborar y para brindarnos información
a los fines de que sea resuelto, respondido y confeccionado nuestro informe. Entonces, es como que, en definitiva, estaría para colaborar. La diferencia que hay entre uno y otro, como le decía antes, que el asesor, si está designado como delegado técnico, no puede emitir un dictamen. Nosotros presentamos nuestro informe y el perito de parte sí después puede presentar un informe, pero el delegado técnico no. Bueno, y el perito, bueno, acá les comento un poco la ejecución de nuestro trabajo, que una vez que nos notifica los puntos de pericia, chicos, díganme si soy reiterativa, si soy clara, o si quieren preguntarme algo, porque yo por ahí empiezo a hablar y ahora vuelvo a repetir lo que ya dije, pero es porque por ahí lo voy enganchando con cosas que van sirviendo. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí, se entiende perfecto. Bien. Entonces, nosotros una vez que somos notificados de los puntos de pericia, como les decía, que es lo que debería pasar, fijamos fecha de inicio de la labor pericial, que es lo que les dije, y para fijar fecha tenemos que nosotros tener en cuenta que le tenemos que dar al fiscal 3 días más 1 de gracia para que notifique a las partes. O sea, si yo hoy es 4 de noviembre y es jueves, si yo hoy hago un escrito fijando fecha, recién tiene que ser para la semana que viene, porque yo cuento mañana viernes, lunes, martes, el miércoles queda como día de gracia, o sea, recién puedo fijar fecha de la próxima semana, ¿se entiende? Sí. Tengo que contar 3 días más 1. Yo no puedo decirle al fiscal, tiene que notificar a las partes, y las partes pueden requerir al fiscal, pueden proponer punto de pericia, entonces sí o sí hay que darle ese plazo. Entonces, de haber perito parte del delegado técnico, se analiza los puntos de pericia, como les decía, conjuntamente con la documental que hay en el legajo que nos envían, y siempre cada reunión se elabora un acta. El acta, por supuesto, está firmada por mí y por el delegado técnico o el perito de parte. Y acá es, bueno, lo que me comenté antes también, que una vez que revisamos los portales del legajo, podemos pedir al fiscal que solicite lo que nos entender está dando disponible para confeccionar el dictamen. Y una vez que el fiscal tiene esa documental, esa información, nos la remite y fijamos a nueva fecha para volver a reunirnos con el perito de parte del delegado técnico. Sí. Hola. Sí, una pregunta. ¿El fiscal siempre nos notifica mediante una deuda judicial? Las notificaciones, yo no sé si ahora no están haciendo por mail. Por mail, no, cédula judicial no. Por mail es un medio de notificación, yo tengo entendido. Porque a mí, de hecho, los puntos de pericia me los notifican mail. Con esto de la pandemia se empezó a utilizar mucho también el electrónico, digamos, como para agilizar también. Las notificaciones se hacían vía mail, porque es una constancia también que envías mail con el de recibo, que la otra parte lo recibió y ya no está notificada. Perfecto, gracias. No, de nada. Y bueno, nuestra etapa final, ¿cómo termina nuestra labor? Emitiendo el dictamen o el informe. Presentamos un informe pericial que tiene que ser fundamentalmente, chicos, con concreto para que el fiscal lo entienda, porque realmente a los fiscales por ahí les cuesta mucho entender las cuestiones contables, más sencillas que a nosotros nos resulten, ellos son competentes en otra área, entonces tiene que ser concreto, preciso y de fácil lo está pidiendo, porque si nosotros nos ponemos a hacer un informe largo y rebuscado, un cálculo complejo, no lo van a entender. Entonces tiene que ser muy concreto, muy preciso y responder los puntos que nos pidieron específicamente y de manera bien criolla, como para que nos entiendan, por supuesto usando el lenguaje técnico, pero bueno, que lo pueda entender cualquiera que lo lea. Tiene que
que ser dado, por supuesto, nosotros tenemos que responder a lo que dice y tenemos que hacer referencia a la fuente de donde tuvimos. Por ejemplo, cuando yo hago el cuadro de los ingresos en un enriquecimiento ilícito, abajo dejo constancia de que tal información la vuelve de los recibos de sueldo remitido por el Ministerio de Seguridad en fecha tal, que consta obra a hoja tal, cuando están foliados los expedientes que vienen del tema anterior, luego no, pero bueno, siempre hace referencia de dónde se obtuvo la información. Porque eso es muy importante como para darnos, o sea, nosotros la información, nosotros para hacer un informe o un dictamen tenemos que tener información fehaciente, información que sea primero que sea totalmente oficial. O sea, no podemos pasar de un escrito que hacen diciendo que mi mamá me prestó la plata y firmado por quien está denunciado. Eso no vale. O sea, nosotros nos tenemos que basar por lo contable y en las cuestiones oficiales que hacen al respaldo contable. Entonces, bueno, y las conclusiones, como les digo, nosotros, si bien respondemos a cada uno de los puntos, por ahí se hace una conclusión que tiene que ser también breve y clara. ¿Sí? Del dictamen pericial. ¿Alguna duda? Bueno, sigo. El informe pericial, cuando yo les comento todo esto que nosotros trabajamos para el canal, esto es antes de que esa causa, ese legajo, se lleve a juicio oral. Nosotros lo presentamos lo que se llama la investigación penal preparatoria, que es una etapa de pruebas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos el informe, el fiscal no está obligado a tomarlo. Puede apreciar el mérito de la prueba según su criterio. Puede servir o no como para tomarlo en su resolución y como para imputar o no a la persona por el delito, pero no está obligado de ninguna manera a tomar nuestro informe, puede apartarse él mismo y de hecho la persona puede ir a juicio y nuestro informe puede no servir de prueba para el juicio, por lo tanto no está acompañado. Ahora, el dictamen que nosotros presentamos, si esto vamos a suponer que la persona está imputada y que vaya a juicio oral y nuestro dictamen estuvo presentado como prueba, como prueba para imputar a la persona, ahí nosotros tenemos, como hablábamos con Carlos al principio, que declarar en el juicio como testigos, y ahí se nos van a hacer preguntas respecto al informe. Tanto nos va a preguntar el fiscal como la defensa. Cualquiera nos puede preguntar, supuestamente deberían apartarse a lo que fue nuestro informe. El tema es lo que hablábamos con Carlos al principio también, que por ahí se le va a juicio. Vos presentás un informe, estamos en 2021 y quizás te llaman en el 2028 para el juicio. Bueno, uno tiene que leerlo y siempre es importante guardar los papeles debajo para no solo cuando uno lo lee que haya otra información que haga recordar un poco porque también nos pasa que cuando estamos en informe toda la documental se devuelve a la jerarquía, ellos nos aportan la documental y después nosotros la devolvemos y sacar fotocopia de todo eso es inviable, prácticamente inviable. Entonces, de todos modos, cuando yo tengo entendido, Carlos, que cuando se va a oral, si vos pedís información, ellos te la envían como para que vos vuelvas a ver, a reverla a los fines del juicio. Bueno, yo acá terminé con lo que ahora voy a hacer una breve comparación entre lo que sería la auditoría y la pericia, el informe pericial. ¿Ustedes auditoría ya tuvieron? ¿O están pensando? No. Bueno, como ya yo les hice algo muy acotado, o sea, en la auditoría ya habrán visto que
o sea, el auditor que hace, cuando hace la auditoría, tiene a su disposición toda la documentación de la empresa. A diferencia de lo que es una pericia, que una pericia es totalmente puntual y cuando la hacemos sobre cada punto que requiere el fiscal, es totalmente específica. La auditoría es algo totalmente amplio. De hecho, nosotros muchas veces piden puntos de pericia que terminan siendo auditoría, ¿viste? Porque te piden que analices la evolución patrimonial o el estado contable y ahí tenés que hacer una auditoría que no es nuestra labor, porque la auditoría es sobre todo la documental que hay en el ejercicio en un ente. Y bueno, y el informe de auditoría, no sé si ustedes lo llegaron a ver, que hay 4 tipos de auditoría que puede emitir el profesional, que puede ser con opinión limpia, salvedad, que significa que, bueno, que la información o la actuación, la información que analizó el auditor respecto a la empresa es correcta, según la norma, la opinión con salvedades, que significa el profesional como que encuentra una serie de puntos discutibles o susceptibles de revisión. La adversa negativa, que significa que, bueno, que el marco normativo tiene que ser correcto, y la abstención o opinión delegada es cuando hay una limitación al alcance del trabajo del auditor y no le permite obtener una evidencia suficiente como para emitir un juicio. En cambio, nosotros emitimos un informe en base a los puntos de pericia que nos solicitan, como les comenté, el informe concreto y preciso, y puede pasar que después de que nosotros presentamos el informe aporten mayor información, o pasar que nosotros presentamos el informe y la defensa a posteriori intenta o propone puntos de pericia y fijar los admite. Entonces, bueno, tenemos que hacer una ampliación o un nuevo informe pericial. Entonces, eso es lo que nos puede pasar. Siempre que eso siempre lo quiere el fiscal cuando lo considere, y nosotros, bueno, llegado el caso, por supuesto lo hacemos. Bueno, chicos, no sé si tienen algo más para preguntar. Yo, digamos, acá es mi exposición. Lo que me quieran preguntar con respecto a lo que tenga que ver con la práctica, yo estoy para escucharlos. Yo tengo 2 preguntas. Sí. En el caso que dijo hace un ratito, que le plantean cosas que muchas veces son una auditoría, que no tienen, o sea, los tienen que contestar igual. Mira, hay muchos puntos que nos piden, que ese es un ejemplo. Otro te puedo decir es que nos piden puntos que no son de nuestra competencia, que no tienen que ver con cuestiones contables. Nosotros lo que respondemos que no es de competencia nuestra o no es de nuestra incumbencia, o requerimos que se especifique el punto solicitado debido a que es muy amplio, muy abarcativo. Lo respondemos, pero lo respondemos solicitando que se aclare, o diciendo que no es de nuestra competencia responder tal punto. También nos pasa que por ahí no tenemos la información necesaria, entonces también uno pide. Y a veces, bueno, hay cuestiones que no las presentan ni la parte ni el fiscal, entonces ahí también pedimos que no se tuvo a disposición la información necesaria como para responder o como para completar tal solicitud. Por lo tanto, se deja a criterio del señor fiscal requerirla oportunamente, en caso de considerarlo de interés. O sea, eso siempre lo dejamos a criterio del fiscal. Claro, como que él creo que es el que decide, digamos, como último. Totalmente. Nosotros, o sea, lo que hacemos es aportarle, hemos ayudarlo a que entienda en un conflicto, en un litigio que bueno, en una denuncia, la cuestión contable que se está denunciando, porque no ellos no tienen conocimiento. Entonces, lo que hacemos, por eso para nosotros es muy importante que ellos nos fijen los puntos de pericia, aunque no tengan idea a veces, porque es decir, bueno, ¿a dónde quieres ir desde lo contable con esta denuncia? Y nosotros en base a eso respondemos.
Perfecto. Sí. Y después, con respecto a la cantidad de peritos, pues en esa parte en medio se me cortó. ¿Hay Sí. peritos por cada jurisdicción? No. No. Esos son, no. Yo cuando hablé de jurisdicción, hablé de los peritos de oficio. Que los peritos de oficio son contadores independientes que, bueno, que se anotan en una lista en la jurisdicción en la que quieren intervenir, que actúan en otros fueros. En el civil y comercial, en el laboral, pero no, nosotros los oficiales, los que estamos acá en Rosario, están sin circunscripción. 2 y 3. Serían las localidades que nombré. Nosotros actuamos para Rosario, San Lorenzo, Villa, Cañada, Casilda, Venado Tuerto, Melicué, Rufino. En todas esas localidades los delitos económicos que se denuncian, que el fiscal requiera la intervención de un perito oficial, nos llaman a nosotros. ¿Está claro, Rocío? Cuando decís nosotros, ¿te refería a los 3 contadores o a los 5? No. Eso no, quiero que quede claro. Contadores somos 3. En verdad, de todos modos, los peritos oficiales también actúan en las calígrafos, en la 2 y 3, pero la labor, por supuesto, es distinta. Ellas también están para la circunscripción 2 y 3, pero el pedido es claro, se requiere que se designe un perito contador o se requiere que se designe un perito calígrafo. O sea, te piden a un contador o te piden a un calígrafo. Hay legajos, de hecho tuve uno que presenté también hace un tiempito, que habían pedido un contador y un calígrafo, porque era una estafa y había un cheque que estaba la firma dubitada, dubitada. Entonces necesitaban, por un lado, saber desde lo contable y por otro lado, saber si la firma había sido falsificada. Pero bueno, primero yo le dijimos, también me pasó con un caso de Melicué, ¿qué hacemos primero? ¿El informe contable o el informe del perito calígrafo? Y bueno, ellos como para ver quién tiene el legajo y a qué se le da prioridad. Excelente, gracias. No, de nada. Yo quería preguntar si hay diferencia entre el perito de parte o consultor técnico, o son como lo mismo. No, la única diferencia que hay entre el perito de parte y el delegado técnico es como, viste, que en cuanto a lo que es la ejecución del trabajo, es la misma. Ellos van a las reuniones, se elabora el acta, se deja constancia. La única diferencia que hay entre uno y otro es que el delegado técnico o asesor no puede presentar un informe a la fiscalía de lo que trabajó, de lo que observó. El perito de parte sí puede presentar un informe contable. Esa es la única diferencia que hay entre uno y otro. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? En cuanto a plazos así específicos, entonces solamente hay para fijar fecha, digamos. Para fijar fecha. Y bueno, no, y después guarda, chicos, también la prescripción. La prescripción del legajo. Eso nosotros, eso es legal, es más legal. Pero, por ejemplo, nosotros siempre, por ejemplo, en los enriquecimientos, son 6 o 5, son 6 años, Carlos, creo que eran 6 años desde que cesan en la función o pasan a disponibilidad y jubilan. El legajo prescribe. Nosotros no se nos puede prescribir el legajo por la mano. O sea, en términos de prescripción los tenemos que tener en cuenta. A ver, yo lo que hago es pedirle al fiscal que me diga cuál, generalmente los enriquecimientos ilícitos, cuando vos ves que, por ejemplo, el comisario, el policía, se jubiló, pasó a disponibilidad o se fue, lo hicieron desde la fuerza por el delito que se lo investiga hace mucho tiempo, ahí solicito ese informe cuál es la fecha de prescripción, porque no, eso sí es algo muy importante que no puede pasar, ¿no? Al menos en manos nuestras no puede prescribir el legajo. Perfecto, para fijar fecha era lo de 3 días más 1. 3 más 1. Esa parte. Desde la fecha 3 más 1. de notificación. Claro,
Nosotros, por ejemplo, viste que te conté que aceptamos el cargo. Supuestamente el fiscal debería remitirnos lo que yo te hablo bien desde lo práctico, la documental con los puntos de pericia, y una vez que está todo, que tenemos en nuestro poder nosotros eso, lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a suponer hoy 4 yo hago el escrito, solicito al fiscal que fije fecha, él la fija y notifica para tal día. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que tienen que ser 3 días hábiles más 1, para que notifique a las partes y para que las partes, si quieren, designen a los peritos de parte. Perfecto. Gracias. Ya deberían estar designados, sí, no de nada. Profe, consulta. Y por ejemplo, usted dice que se puede atender a la familia. En el caso que haya testaferros o haya alguna sospecha de eso, ¿puede pasar o cómo sería? Mira, nosotros siempre pedimos que se nos bien especifique a quienes quieren que investiguemos cuando los enriquecimientos ilícitos. El tema de los testaferros, nosotros trabajamos sobre documentación probatoria, o sea, es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, si la escritura está a nombre de Pepito y el que se investiga es fulanito, yo no puedo decir que esa casa la compró fulanito. Porque la documentación, o sea, lo oficial me dice otra cosa. ¿Me entendés? Vos te tenés que basar en documental que respalde, como te digo, documental oficial que respalde lo que estás informando. O sea, las escrituras, bueno, a nombre de quién está escriturado, por el monto que está escriturado, la fecha que está escriturado. Los automotores lo mismo. Me pasó en una pericia también, la que les comenté, que entregué hace poco de este problema, que tenía un montón de autos, porque bueno, la mujer, como les dije, tenía empresa de transporte, una flota de camiones tenía, un montón, y no me coincidía la información declarada en AFIP con lo que, entonces, ¿qué empecé a pedir? Empecé a pedir al registro de propiedad automotor. Bueno, no, seguía no estando claro, pedí los legajos B, todo, que el legajo ve la historia del auto, desde el primer comprador hasta el último. Bueno, entonces lo que hice, como en la contadora, era muy prolija la contadora, que era la había presentado las declaraciones juradas de ganancias de la mujer, y en todos los años se había declarado el valor de los autos, a mí no me coincidía con lo que decía el legajo B. De hecho, es más, era perjudicial lo que había hecho la perito de parte para la investigación, digamos. Aunque justificaba, pero entonces no me coincidía el valor de los autos de una declaración jurada con lo que estaba declarado en los organismos oficiales. Pero también pasa que los autos viejos por ahí no hacen la transferencia, y a mí no me figuran como titulares si no hicieron la transferencia en el legajo B. Entonces me pasaba que en muchos dominios no me figuraban como titulares. Entonces le hice 2 cuadros al fiscal. 2 cash flow le presenté. Uno, según lo que había aportado el perito de parte, según lo que surgía de las declaraciones juradas de ganancias y de AFIP, y otro según lo que me habían informado los organismos oficiales. Le hice 2 presentaciones porque la verdad es que tenía 2 informaciones distintas de organismos oficiales y de una declaración jurada. Justificaba, no es que uno le daba y otro no. Por suerte de las 2 maneras justificaba, pero bueno, te puede pasar. Siempre el informe tiene que estar basado en un documento oficial de respaldo, porque vos no podés informar algo que te contaron, o algo que supones, aunque tenga la máxima sospecha de que no, la plata, bueno, no sé, del otro, no importa. Si los papeles dicen otra cosa, vos tenés que informar lo que está plasmado en un papel. Lo que pasa es lo que dice Juan Manuel, si el fiscal sospecha de que hay una persona que te está aferro de otra, el fiscal va a ser que va a investigar a esa otra persona. Entonces te va a ordenar a vos que investigue no solamente a la persona, sino que investigue también al otro que figura como testaferro. Exacto.
Totalmente, porque vos tendrías que ver si al testaferro le da para compró. O sea, el fiscal debería pedirte que analices a los dos, pero vos por tu cuenta, o vos lo podés charlar con el fiscal, pero vos por tu cuenta, vos sabés lo que te pide el fiscal. Claro, sí, en ese caso uno va a estar limpio y el testaferro o el otro va a tener como más. Exacto. Claro, uno va a estar complicado. A no ser que justifique, a no ser que, bueno, que sea una persona, no sé, pero sí, el fiscal debería pedirte que el análisis se haga, si la sospecha es esa, de las dos personas. Carlos, ¿vos te acordás de Arismendi? Lo investigó Jessica, yo lo llevé, no sé si te acordás, vos ya no estaba, me parece. Pero bueno, a ese policía se le investigó hasta... El cuñado era una rama terrible de personas, la sobrina que tenía 24 años, que había comprado una casa en Funes, un lote de no sé cuántos $1000. Bueno, sí, y ahí tenés que ver persona por persona si puede comprar eso. O sea, tenés que analizar capaz quizás a 20 personas, 15. Eso sí que, sí. No, yo tengo otra pregunta, pensé que ya terminaba. Sí. No, decime, Mariana. Una consulta. Tenemos una demanda laboral nosotros donde tenemos que hacer trabajo práctico en base a eso, y donde la parte de la demandada denuncia que trabajó una parte negra, o sea, que va registrada. Entonces nosotros, para hacer la liquidación, como que la parte de esa que se trabajó en negro no la tomábamos, porque bueno, yo no tengo que basar todas las cosas que están registradas. Sí, no puedes tomarlo. Exacto, entonces no, está bien, porque no sabíamos, bueno, quedó la duda de que se había que tomarlo o no. Pero ¿quién dice que la demanda? A ver, quien demanda, la demandante dice que trabajaba negro y que cobraba tanto negro. No. Yo eso no lo puedo tomar. Claro, porque tenemos que ser Yo no lo imparcial tomo. nosotros. O sea, el perito tiene que ser imparcial. Totalmente imparcial y objetivo. Y aparte de imparcial y objetivo, tenés que basarte, como te digo, en lo que tenés de respaldo, en la documentación de respaldo. Vos no puedes basarte en dichos. Exacto, sí, justamente me saqué la duda cuando dijiste recién que hay que basarse en dichos y no en cosas. No, lo que es el negro, no hay forma de verificar que se haya cobrado. Claro, genial. Bueno, muchas gracias. Había entendido que había que contestar igual. Claro, ¿Cómo igual? ¿Cómo igual? No En entiendo. nuestro caso nos dijeron que tenía 20 años de antigüedad contando esos dos o tres que la tuvo en negro. Y yo pensé que había que tener en cuenta igual esos años. Chicos, yo no me quiero meter en cuestiones laborales. No quiero generarle después una nota mala, no sé. Yo como perito, Carlos, ¿sabes que después no prueban laboral? Me echan la culpa a mí. Con el profesor que le dio. No, chicos, claro, yo como perito, vos me decís, vamos a suponer, el policía, ¿no? Me hace una manifestación, que ellos suelen hacer manifestación de los ingresos, de bienes, que eso en la fuerza la presentan, y me dice que cobraba por fuera de su sueldo tanto, no, yo no lo tomo. Yo no lo tomo. Vos, Carlos, no sé qué hacías. Yo no. Es que nosotros lo habíamos pensado así, digo, no se toma, pero tenemos que basar sobre cosas concretas que están registradas. Pero bueno, después preguntamos y nos dijeron otras cosas, si no había bien. O sea, ¿sabés qué pasa? Que lo negro se discute después si esa persona se va o la echan o renuncia en un juicio. Claro, después se lo determina el juez si presenta testigos, todas esas cosas. Exacto, ¿me entendés? Y siempre, bueno, va a terminar ganando el trabajador desde lo laboral que hablo. Lo negro se termina discutiendo en sede judicial o se lleva a un acuerdo extrajudicial, pero desde lo que es, lo que corresponde es tomar lo que es blanco. O sea, mi criterio. Genial. Perdón, Florencia, me meto. Yo soy adscrita de una de las comisiones y trabajo de perito y hago laborales. Y acá, obviamente, no sé, Marianela, dónde está y qué le habrán dicho,
Pero lo que hacemos, por lo general, los puntos de pericia, cuando lo pide la parte actora, que es el abogado, lo que nos va a pedir el abogado es que liquidemos en base a los hechos que ellos están solicitando en la demanda. Que no están probados, por supuesto que no están probados, pero nos van a pedir que calculemos indemnizaciones con la antigüedad que ellos dicen que tiene. Después se verá si el juez le da lugar o no. Pero vos tenés que hacer lo que te está pidiendo el abogado en un punto de pericia. Entonces, si él dice que lo que ellos fueron, que trabajó 10 años en negro, que con tal salario, que de tal convenio, que lo que fuera que ponga en la demanda, que está todo aclarado desde qué fecha, y cómo quiere el cálculo, te toca contratar en base a lo que está poniendo. Y uno, yo como general, lo que pongo es, si prospera la demanda, el cálculo que Claro. que diga si prospera la demanda, ¿no? Es el juez. Es el juez. No está dando fe, sino que está simplemente respondiendo al punto de pericia y al cálculo que está pidiendo el abogado. Hay que ver los puntos de pericia que decretó el juez. En base a lo que decretó el juez como punto de pericia, hay que contratar eso. Exacto. En realidad se da que el juez como que no se mete. El juez lo que hace es dar lugar, digamos, sale un decreto en el juzgado que dice que está bien, se viene por presentada, que quieren tal prueba y que bueno, que se haga. Claro. No modifican los pedidos que hacen los abogados. Entonces uno responde, pero no dando fe de que eso sea cierto. Sino de que Claro, o sea, como que el juez es como si a nosotros, el fiscal, ¿cómo es tu nombre? María de los Ángeles. María de los Ángeles, como claro, o sea, nosotros el fiscal nos dijera, bueno, se basan en la denuncia. Exactamente. Uno no lo escribe. Y nosotros tenemos que ver, claro, y nosotros tendríamos, de todos modos, es distinto cuando la cuestión, así como usted en perito de oficio, yo de hecho nunca trabajé en laboral como perito de oficio, pero yo como perito oficial, digamos, yo sí me baso en las evidencias que tengo. Como perito oficial, aunque nunca nosotros no estamos en el fuero laboral, por eso yo ni en el civil y comercial, como les decía antes, pero en un ingreso, aunque la persona me dijera en una manifestación que ganaba por fuera, no lo contó a los fines de la justificación. Le puedo informar al señor fiscal, dejarlo a su criterio, pero yo no la tomo. Pero lo laboral es algo totalmente distinto, que no es de nuestra incumbencia tampoco. Sí, en conclusión, si el punto de pericia está decretado, hay que reportarlo como lo solicitó la parte. Eso ya me quedó claro. Gracias. No, por favor. Yo tenía una duda. Dale. No, en el caso de que, bueno, cuando conocen los puntos periciales, sienten como que está incompleto, que falta algo, o sea, se les puede comunicar al fiscal, o sea, como diciendo que creerían que estaría incompleto, que le faltarían cosas, o se limitan a solamente eso. Mira, no, sí. Nosotros nos limitamos a responder lo que el fiscal nos pide. Cuando entregamos el informe, charlamos con el fiscal y le comentamos que observamos tal y tal cosa. Ellos nos pueden pedir una ampliación del informe solicitando su punto de pericia, pero nosotros en el informe nos limitamos a contestar lo que nos pide. Y eventualmente que hay algo más para informar, un detalle, algo importante que no debería escaparse, se lo comentamos verbalmente en el momento de presentar el informe y si él lo considera nos pide una ampliación solicitando ese punto de pericia. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta comprometida. ¿Qué me va a preguntar, Carlos? En el sistema viejo, los jueces, los de instrucción, a veces nos daban las causas para que las estudiemos. Sí.
Sí, sí. Digamos nosotros lo que le sugeriríamos los puntos de pericia. Sí. Todo está peor, Carlos, así que imagínate. Todo está un poquito peor. Antes era mejor. Yo cuando me llega un enriquecimiento ilícito del viejo sistema, digo, bueno, al menos está foliado. O sea, porque no, si no es una cosa, porque como estamos en una investigación penal preparatoria, para eso todos son pruebas, ¿viste? Y te meten papeles, todo mal. Sí, pasa. Sí. Sí. Pero bueno, no te digo, Carlos, que a veces es rogarles que nos manden los puntos de pericia para poder hacer el informe, porque no nos envían así, y bueno, vos lees la denuncia, ves lo que él es, y bueno, ¿qué quieres saber? O sea, porque realmente, ¿cómo, para dónde, qué te serviría saber para poder hacer tu labor? Está bien. Sí, están muy colapsados también en el MPA, la verdad que están muy colapsados, muy. Pero bueno, sí. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta que le quieran hacer? Si no queda más que... No, profe, ya no. Agradecer a Florencia por dedicarse a ustedes. Muchas gracias. Muy claro todo. No, Gracias. No, por favor. Chao, gracias. Bueno, gracias, Flor. Bueno, Carlos, no, a vos. Un beso para todos. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.